todos los que estamos en el audio que yo conozco, a ver, todas las personas que yo conozco que están en el audio, la neta es que aprendimos picando. Yo creo que para mí lo mejor en el audio es practicar. El audio es una de esas cosas que con la teoría, mira, hay un sonido grave que es robusto, ¿no? O sea, tienes que ser el bajo y ver cómo la bocina se mueve o se mueve gacho y ya dices, no. El audio a mí me parece altamente especializado y no más con la práctica, no hay otra manera. Sí. ¿Qué tal? Soy Venancio Almanza Franco y autorizo esta grabación para fines educativos, que no sean fines dolosos, que no sean fines comerciales. ¿Cuántos años lleva ejerciendo en la rama del sonido? En el campo socioprofesional del sonido empecé a los 15 años tocando rockabilly, tocando rock, tocando la guitarra, posteriormente el bajo. También empezaba a hacer algunos experimentos para mezclarlos con video. Después, más o menos cuando tenía 19 años, empecé a hacer pruebas de audio y video. Y para que echen cuentas, tengo 42 años, eso significa que hace unos 22 o 23 años estoy en el campo socioprofesional del sonido, haciendo música, haciendo audiovisuales, haciendo incluso visuales, sincronizando música con proyección y con mapping. ¿Algunos trabajos en los que haya participado? Los trabajos en los que he participado son muy musicales. Hay un proyecto que se llama Cumbia Corrupters, por ejemplo, donde toqué en un festival que se llama Mutec, que es un festival de Quebec, y de ahí, bueno, pues varios, ¿no? Por ejemplo, el último en el que me presenté fue en el 2010, en el BEMF de Bruselas Electronic Musical Festival, haciendo eso y pues un chorro de veces, ¿no? En cuanto a producciones audiovisuales, he trabajado, por ejemplo, con la Universidad de Guadalajara, con el ITESO, y también para marcas comerciales. Les armaba los anuncios, por ejemplo, el ITESO hace mucho tiempo. En términos audiovisuales, también hacía soundtracks para artistas que eran experimentales o no tan experimentales, y también para anuncios, por ejemplo, para las cámaras Canon. La Canon Latinoamérica, eso lo hice con Dolma Films del DF, y también a mí me encantó siempre hacer cuestiones experimentales y documentales, porque el soundtrack pues es padrísimo, yo creo que te dan como otras sensaciones. ¿Qué es lo que usted considera que no puede faltarle durante una producción? Lo que no puede faltar en una producción audiovisual es lo siguiente: en términos técnicos, creo que es muy importante respaldar todo. Es decir, si tú llevas una cámara que levanta audio o que graba audio, como lo quieran decir, es muy importante llevar otro dispositivo que levante audio y que grabe audio, y por supuesto que hacer las marcas, es decir, las claquetas o las marcas como las quieran hacer, o los cues como los quieran hacer, para que tengan todo muy en orden. La otra parte es un muy buen sistema de monitoreo. Por ejemplo, audífonos, diferentes audífonos, yo le llamo de segunda referencia, es decir, que llevas unos audífonos de referencia plana y estás oyendo y estás escuchando cómo entra el sonido, y además otros audífonos de tu preferencia. Por favor, no utilicen de DJ, porque los de DJ meten muchos bajos, tienen que ser de referencia plana, y que sean muy confiables, eso tampoco puede faltar. Y yo creo que tampoco lo que puede faltar es una dupla creativa o una dupla de personas que escuchan. Es decir, el que está encargado del audio y alguien que le sepa el audio y que diga chido, va muy bien, ¿no? Eso en cuanto a las personas o el crew que tiene que ir a una producción. La otra parte creo que son los protocolos de producción. Me he enfrentado en México que los protocolos de producción a veces no los seguimos como deberían de ser. Por ejemplo, las grabaciones en campo deberían de ser a menos 3 decibeles, los picos más altos, para que tengas una gráfica o un registro robusto, ¿no? También deberías de estar tomando un registro robusto del ambiente, ¿sí? Y un registro robusto de lo que está ocurriendo en la escena, todo respaldado, como ya lo hemos platicado. Y los protocolos a la hora de producir, ¿no? Que todo el sonido esté muy limpio y que siempre, otra vez, haya dos oídos creativos que estén escuchando. Oye, fíjate que en esta edición hubo un clic, un cut que no pegó bien, o que hay suciedad, o que a lo mejor hay que meter algún filtro. ¿Qué nos recomiendan para lograr un sonido directo efectivo? Para lograr un sonido directo efectivo es, punto número 1, conocer muy bien la locación. No es lo mismo un estudio que está relativamente acondicionado acústicamente como a una locación. A mí me tocó grabar en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que conocer cuándo va a ser en la calle, cuándo va a haber mucho tráfico, cuándo va a ser en la noche, cuándo va a haber viento, etc. ¿Por qué digo esto?
Cuando es un sistema controlado como este estudio de audio, Sí. bueno, pues creo que todo está controlado, es un sistema de audio controlado. Cuando es en la calle, por ejemplo, y hay viento, hay que ponerle, no tiene muchos nombres técnicos, pero es el peluche que va en el boom, por ejemplo. Hay que utilizar lavaliers. Yo creo que más allá de lo técnico hay que entender cómo va a ser la escena, cómo va a ser la toma, cuáles van a ser las condiciones de clima y de acústica, y entonces llevar todo el equipo necesario. Y preguntar, es que no pasa nada si preguntamos. Sí. Oye, fíjate que no sé, y va a haber mucho viento, ¿no? ¿Qué tan largo me recomiendas que sea el amortiguador de viento o lo que vaya a utilizar, ¿no? ¿Alguna producción que recuerde donde haya tenido dificultades? ¿O la que más trabajo le haya costado y cómo lo solucionaron? Tengo que yo haya... A ver, bueno, esto está medio chistoso. A ver, una de las veces que me han... Las veces que más dificultades he tenido a la hora de producir audio, punto número 1, es para un tequila que no les voy a decir la marca, donde me pidieron Pasito Duranguense, que es una música que yo no escucho. Entonces me pidieron Pasito Duranguense y bueno, pues tenía que hacer el jingle, ¿no? Esa es una complicación, digamos, creativa. Sí. Una complicación técnica, fui a grabar a Canadá a documentalistas, hicimos un documental de documentalistas. En Halifax, que era esta parte de Canadá donde hacía mucho viento, había que cuidar mucho la dirección del viento, para dónde daba la espalda a la persona, dónde iba el lavalier, dónde iba la luz y dónde iba el rebote de la luz. Con esto te estoy diciendo que hay que revisar absolutamente todo, ¿no? Básicamente me he encontrado que en México nos olvidamos del audio, ¿sí? Y ahorita te estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, donde el audio viene amarrado a la iluminación. Sí. Y hay que dialogar muy bien. Esa es una segunda ocasión, ¿no? Y la tercera ocasión fue una vez que puse mal un lavalier para una entrevista a Jorge H.M., que es uno de los DJs más, yo creo que es el más importante de México, Jorge H.M. o el Calambrín, donde le escondí demasiado el lavalier y tuve que meterle muchos filtros para poder sacarle brillo a la voz, para poder rescatar. Eso yo creo que han sido las cosas más difíciles, sí. Para crear folies o para crear sonidos, durante mucho tiempo di la clase y di las producciones aquí en el ITESO, sí. Se llamaba de audio, y para hacer los folies hay una situación que es muy similar a la publicidad, y es sacar un concepto rector. Es decir, tus sonidos van a ser de terracota, tus sonidos van a ser muy líquidos, tus sonidos van a ser muy electrónicos, tus sonidos van a ser electrónicos y orgánicos. Hay que sacar un concepto rector de los sonidos. Sí. Punto número 2, a mí me parece muy buena idea sacar un playlist. Puede ser en el guión, puede ser con el guión y platicando con el director o los realizadores o el realizador o quien sea, qué sonidos se van a necesitar. ¿Sí? Alguna vez en algunas producciones o en varias producciones, yo la verdad siempre me acuerdo que hice o levanté alrededor de 200 sonidos o más. Entonces es muy importante el concepto, es muy importante el listado de los folies. Sí. Y la otra cosa de los folies, no hay que hacerlos con prisa, hay que hacerlos divirtiéndote mucho, ¿no? Y otra vez preguntar, por ejemplo, ¿no? La vez que más me sorprendí, yo estaba muy chiquito, ya no me sorprendo ahorita, fue que necesitábamos hacer unos hielos y fueron unas piezas de dominó en un vaso, ¿no? Y se oye muy bien como hielo. Sí. Es decir, lo que tú grabas, muchas veces te sorprende del sonido que produce, que dices, wow, esa sorpresa nunca hay que perderla y siempre hay que estar como cotorreando, ¿no? Sí. Yeah. ¿A usted le gusta trabajar más grabando el sonido directo de la escena, el incidental, o le gusta más hacer la forma? A mí me gusta muchísimo grabar en la escena directamente. Sí, porque ¿es más recomendable? Va a depender de la producción. Yo recomendaría hacer la grabación ahí en la escena, sí. Y si algo pasa, tener la lista de lo que se pueda hacer de folies, por ejemplo, ¿no? Porque también las cuestiones técnicas son muy caprichosas, ¿no? Sí. Necesitas ahora con las grabaciones digitales necesitas una gran profundidad de bit y una gran profundidad, o mucho sample rate, que se le llama, mucho sampleo, para poder grabar cuando el saco se y de repente no tenemos el equipo. Bueno, pues eso quizás se puede hacer en foley. Lo mejor es que se haga en locación. A veces no hay condiciones por las tomas, se hace en foley. Porque podría ser exagerado ya en el foley, no le da como esa naturalidad de lo que está ocurriendo. No es realista. Sí. Ya.
Sí, va a depender mucho de tu producción. Si tu producción es exagerada, caricaturesca, ¿no? Sí. Yo creo que va por ahí. Si es una animación, pues no se diga, las animaciones Sí. tienen mudas, ¿no? Hay que hacer todo. Pero si traes muy buen equipo, etcétera, mejor en locación. Mucho mejor en locación.